Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a una nueva sesión de REDPAL, de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, que es un proyecto del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, como sabéis. La sesión que tenemos hoy lleva por título Ecografía Clínica Domiciliaria, por qué utilizarla y cómo realizar la formación. Y contamos para ello con una docente maravillosa y digo maravillosa porque creo que la mejor carta de presentación, ahora os diré otros datos más profesionales, pero la mejor carta de presentación es que, bueno, que lleva 10 años utilizando la ecografía clínica en la atención domiciliaria de sus pacientes y sobre todo que es una absoluta entusiasta del uso de la ecografía clínica. Combina la experiencia, el conocimiento, la experiencia práctica y además muchísima motivación y un entusiasmo enorme, que creo que es lo más importante que nos va a transmitir. Ella es Nieves Rodríguez Pascual, es médica de familia en el Centro de Salud Ciudades de Getafe, Madrid. Es tutora de residentes de familia, miembro del grupo de trabajo de ecografía clínica de SOMANFIC, que es la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia. Y bueno, como decía, una entusiasta de la ecografía clínica. Ha participado también en la formación que han hecho en la Comunidad de Madrid, ha sido parte del equipo docente de la formación que han recibido todos los equipos de cuidados paliativos de la comunidad. Y bueno, pues va a estar esta tarde con nosotros compartiéndonos, bueno, pues una parte de sus conocimientos sobre el uso de la ecografía clínica en domicilio. Nieves, muchísimas gracias por aceptar compartir esta tarde, por prepararte la sesión y bueno, por transmitirnos parte de lo que tú has aprendido sobre este tema. Pues nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la presentación. De verdad que para mí es un honor el poder participar en esta actividad. Y bueno, como no sabía cómo iba a ser la presentación o cómo no me iba a ir a presentar o no, pues yo aquí me había presentado, así mi hola, mi foto y eso, pues decir que eso es verdad con lo que tú dices, soy médico de familia, trabajo en un centro de salud en un pueblo del sur, un pueblo muy grande, una ciudad muy grande, casi 200.000 habitantes en el sur de Madrid, Getafe, seguro que muchos lo conocéis. Y bueno, pues ya llevo más de 10 años ejerciendo, utilizando la ecografía y poniéndola en mi día a día, en toda la actividad diaria que yo voy desarrollando. Y bueno, pues sí, ya llevo ya, por lo menos yo creo que llevo 8 o 10 años, no, 8 años de siendo ya miembro del grupo de trabajo también del grupo de ecografía de Senfi. Y bueno, pues aquí os había traído un índice, pues más o menos cómo lo iba yo a estructurar, la introducción, un poquito sobre paliativos, casos clínicos, la formación y unos puntos clave. Y bueno, respecto a la introducción, que siempre me gusta dar unas pinceladitas de historia, decir que es una técnica, la ecografía es una técnica segura, eficaz, de obtención de imagen, que nos va a ayudar siempre en el diagnóstico y en la realización de técnicas o de procedimientos. Las primeras imágenes que se obtuvieron fueron de pacientes en los años 50 ya, o sea que ya ha llovido bastante, en las que lo metían como en una especie de bañera y eran sobre ecografía abdominal. Entonces, a partir de ahí, forma parte de la radiología, de la obstetricia y de la cardiología. Pero no es hasta que empieza a haber un avance tecnológico en la que van reduciendo el tamaño de los ecógrafos y sobre todo el precio del ecógrafo cuando ya la van llevando a otra zona y empieza a crearse el POCU o la ecografía clínica o el point of care, ¿no? Yo a mí me gusta llamarla más que ecografía a pie de cama, a mí me gusta llamarla ecografía clínica. Y es su gran auge, en el 2011, con este artículo del New England, del doctor Moore, que describe los escenarios clínicos donde sí que resulta útil. Y a partir de ahí, pues se ha ido integrando en casi todas las especialidades médicas e incluso en programas formativos tanto de pregrado como posgrado. De hecho, yo que soy tutora de residentes, pues también está incluida en el programa formativo actual. Y bueno, ¿qué entendemos por POCUS, ¿no? El POCUS es un acrónimo que es Point of Care Ultrasound, que significa pues ecografía realizada a pie de cama, o a mí lo que me gusta, ecografía clínica, pues es la que realiza el mismo médico que va a tratar al paciente. ¿Y para qué? Pues por el objetivo de responder a una cuestión diagnóstica específica o bien para ayudarse de realizar un procedimiento ecoguiado. Bien, ¿qué consideraciones o qué características tiene este modelo? Pues es rápido, responde a una cuestión clínica concreta y aquí está la clave. Acompaña a la anamnesis y a la exploración física. Es decir, tú no la puedes hacer fuera de todo esto. Es
una parte más. Es lo que todo el mundo últimamente estamos hablando, ahora que yo acabo de venir también de un congreso que ha habido de ecografía a nivel nacional, pues de eso lo llaman el quinto pilar de la exploración, ¿vale? Nos falta ese quinto pilar. Y ahí es donde forma parte de la clínica y de nuestro día a día. El POCU va a ser totalmente diferente a lo que es una ecografía sistemática realizada por un radiólogo, ¿eh? El objetivo nuestro es de una detección temprana de toda esa causa o de esos diagnósticos que se demorarían en el tiempo y que de esta manera lo vamos a hacer rápido. Por tanto, tenemos siempre que tener una sospecha clínica inicial, un diagnóstico diferencial que nos estemos proponiendo y esta técnica pues nos va a ayudar. Son exploraciones cortas, se van a hacer solo en un órgano o en pocos órganos, no se va a demorar en el tiempo, yo no tengo que derivarla, es que la voy a hacer al terminar de explorar el paciente en ese momento y nos va a dar tiempo, nos da información, mucha información en tiempo real. Por lo tanto, nos va a facilitar la toma de decisiones de manera precoz. Bien, ¿qué evidencia? Bueno, pues yo aquí me he venido sobre todo a hablar de mi experiencia, ¿no? Y no solo de mi experiencia, sino también de la experiencia de otros. Y hay tanta evidencia que sería suficiente para poder empapelar una habitación, la habitación donde yo estoy. Entonces, bueno, yo solamente os he traído, porque no voy a aburrir con tanto estudio, pero sí que he traído sobre todo lo más importante. Entonces, hay muchos estudios que nos van a establecer los escenarios donde la ecografía clínica es de gran utilidad. Entonces, destaca este artículo de Paul Borman, sí tengo marcado, este de Paul Borman, que como bien os viene ahí, no solo muestra la precisión de la ecografía, nos dice la sensibilidad, la especificidad, sino también en determinados escenarios, ¿no? Estos son los escenarios clínicos, en esta columna nos da la sensibilidad y especificidad, sino también el tiempo que tardaríamos y el número de ecografías que tendríamos que realizar para adquirir esa habilidad. O sea que todo esto ya está escrito, ya está pensado y ya está todo casi estructurado. En estos dos artículos, pues se muestra también la precisión diagnóstica de la ecografía. Y en este de Sorensen, lo que hace es una revisión sistemática de un montón de estudios para valorar la precisión diagnóstica realizada en distintos escenarios por médicos de familia. Y no solo por médicos de familia, sino también por médicos de urgencia. Con lo cual son poblaciones no seleccionadas para ver sobre todo eso, su precisión diagnóstica en este tipo de población. Y este autor concluye que el POCU cada vez se está utilizando más, que los médicos de familia en esos escenarios con una probabilidad pre-T elevada, igual que cualquier prueba diagnóstica, cuando algo tiene una probabilidad pre-T, es seguro, porque una ecografía clínica, si tiene una alta sensibilidad, ayuda al diagnóstico a descartar. Si tiene una alta especificidad, ayuda a diagnosticar. ¿De acuerdo? Ahí, espera que esta, si se puede, voy a cerrar un poquito las ventanitas, ahí, para que así yo pueda verlo todo, ¿vale? No sé si os he cerrado, pero creo que así es que lo veo todo mejor. Nos ayuda a diagnosticar. Y el POCU, en algunas condiciones, llega a demostrar este autor que tiene una precisión superior a una radiología. O sea, imaginaros lo que nos está suponiendo todo esto. Bien, y bueno, pues este autor, Kirchner, pues dice que esto no son cosas de friki y que la evidencia pues va a ser muy tozuda y tal como nos dice el autor, pues el POCU más tarde o más temprano va a ser un estándar que va a formar parte no solo de nuestra práctica diaria, sino también de nuestra formación. Y yo creo firmemente en esto, yo no creo que sean cosas de friki, sino que cada día, cada vez la gente lo está utilizando cada vez más. Y bueno, y la tecnología pues va avanzando. ¿Y en esto qué ha cambiado? Bueno, pues ya veis que ahora aparecen todos estos equipos super ultra portátiles, que es como los llaman, veis todos estos equipos y incluso en algunos de ellos, como por ejemplo este, en el Cosmos o en la Butterfly, pues en esto han ido utilizando, incluso han incorporado la IA. En concreto, por ejemplo, este, que sí que le tenemos nosotros en el centro de salud, en el Cosmo este, pues te colocas para coger un plano para ver la FEBI
y te dice si el plano está bien cogido o no y te calcula la FEBI. O en la Butterfly, que tiene incluso programas de entrenamiento, pues para que te diga si has cogido bien el plano, si no lo estás cogiendo bien, cómo te tienes que mover, y eso la verdad que te está dando es una buena herramienta, ¿eh? Una buena herramienta. Por eso yo creo que no me creo una visionaria, sino que esto está cambiando y que esta portabilidad pues está llevando los ecógrafos a los domicilios, ¿no? Entonces hemos pasado de esto, de las bañeras estas enormes, gigantes, de los años 50, a los equipos compactos que están en las consultas, a ya llevarlos en el bolsillo y en la tablet o en un teléfono móvil. ¿Qué ha hecho eso? Pues que sean asequibles, sobre todo ultra portátiles, portables, y que al final hemos llevado la tecnología al domicilio. Y ha sido tal así que ya hay un montón de literatura al respecto y se ha creado incluso un acrónimo nuevo, que es el HOUS, Home Oriented Ultrasound Exam. Es decir, es la ecografía, ya no POCUS, sino la ecografía realizada en el domicilio del paciente. O sea, ya esto tiene hasta su propio nombre, o sea, para que veáis cómo va cambiando. Y bueno, ¿y en paliativos qué? Bueno, pues en paliativos yo también aquí, pues nada, yo he venido aquí a hablar de mi libro y evidentemente pues yo también traigo artículos pues para demostraros que también en paliativos hay muchos artículos que demuestran la evidencia que hay sobre las experiencias que están teniendo muchos autores en la utilización de la ecografía en el domicilio. Bien, por ejemplo, en este artículo, en el de la izquierda, se publicó en el 2009 y se realizó en Inglaterra. Era en un hospital de cama, de paliativo. Lo que hicieron es que se compraron un ecógrafo de segunda mano. Y había allí uno de los médicos que sí que se había formado y empezó a ayudar, empezó a hacer ecografía y empezó a ayudar también a formar a sus compañeros. Al final, mira, aquí he puesto la frase traducida. O sea, ellos llegaban a la conclusión de que era una práctica novedosa, beneficiosa, que simplificaba el viaje del paciente, limitando el número de visitas interdepartamentales y la hospitalización. Y concluían que era inestimable el realizar las pruebas y tratamiento a pie de cama por parte del profesional, que es el que realmente conoce al paciente y que cuida de ese paciente. Y bueno, y luego los otros dos artículos, pues simplemente eran médicos que habían estado utilizando la ecografía en domicilio y nada, pues explican las ventajas de la técnica y del beneficio para los pacientes. En este otro artículo se desarrolló en un equipo de paliativo que realizaban visitas domiciliarias en una región rural de Brandenburgo, en Alemania, y concluían que la eco lo que les permitía era identificar de manera temprana, sobre todo síntomas, siendo decisivo luego en el tratamiento posterior, y que además eran muy bien aceptado por parte tanto de la familia como del paciente, porque aliviaba sobre todo esos síntomas muy angustiosos que el paciente y la familia a veces sufrían, ¿no? Pues son pacientes crónicos que sobre esa patología crónica desarrollan pues patología aguda. Y en el otro artículo nos va proponiendo que también podría ser muy útil y eficiente, sobre todo el formar a la enfermería instruir en una ecografía clínica domiciliaria. Bien, hasta aquí un poquito rollo, pero bueno, quería dar unas pinceladas, voy a seguir con alguna evidencia más, porque yo me tengo que apoyar en toda la evidencia que hay. Perdón, bien, hay que tener en cuenta que el uso de la ecografía en domicilio, sobre todo tiene su raíz siempre ha estado ligada o tiene su raíz en la realización de las paracentesis. Entonces, en estos artículos se explica cómo se utilizaba la ecografía para hacer paracentesis en domicilio y pues concluyen que todos los pacientes mostraron una mejora de los síntomas después del procedimiento y que incluso veían un beneficio físico de las paracentesis ecoguiadas porque aportaba ventajas psicológicas al eliminar factores muy estresantes. El paciente veía que era una técnica que llevaban la tecnología al domicilio y quitaba bastante estrés al paciente. Es verdad que ahora yo sé que todos trabajáis en paliativo y ahora me diréis
que me lleváis más de 10 años todos trabajando en paliativo y alguno más, y que siempre habéis hecho las paracentesis en domicilio, que nunca habéis tenido problemas y que las seguiréis haciendo así. Ya, yo os quiero traer otro punto de vista, porque es verdad que cuando yo di la parte de técnica ecoguiada en la formación de ecografía de los paliativos de aquí de Madrid, discutimos sobre esto y al final yo le dije que no había que hacer una técnica ecoguiada, sino ecomarcada. Es decir, tú marcas la zona, que luego un poquito más adelante os lo explico en uno de los casos, y no vas a ciega. Vas a ciega una vez que has marcado. A partir de ahí vas a hacerlo como siempre lo haces. Y yo creo que está ayudando mucho. Y luego yo sí que es verdad que en alguna reunión me he reunido con algún médico de paliativo que ha estado en mis cursos y la verdad que al menos para la paracentesis sí que lo están usando, ¿vale? Y espero que también vosotros empecéis a usarla. Bien, conclusiones de todo esto. Bueno, pues yo las conclusiones las he dividido como en dos grupos, tanto beneficios como para el paciente, que a veces están un poco entremezclados, como para el profesional. Pues la comodidad del hogar, que la administración de cuidado en el domicilio, que tengan esa sensación el paciente de que está usando medios avanzados, de que no hay un abandono tecnológico para el control de sus síntomas. La comodidad de la autosuficiencia, pero también la comodidad de la autosuficiencia también del profesional, porque yo muchas veces no necesito pedir una ecografía a un radiólogo o a un cardiólogo o a uno de digestivo o a un urólogo porque la estoy haciendo yo y me está respondiendo la cuestión o la duda diagnóstica que tengo. Luego la buena aceptación tanto del paciente como de la familia. O sea, hay un antes y un después, ¿eh? En aquellas familias que vamos y hemos ido a domicilio y vamos con el ecógrafo. Y ya como haya un día que no vayas con el ecógrafo, parece que casi te miran mal. Bueno, no es tanto así, pero la verdad que se alegran mucho, ¿no? Que lleve el ecógrafo. Por el profesional, pues sobre todo todas esas derivaciones innecesarias al hospital, tranquiliza muchísimo, disminuye incertidumbre. Podemos monitorizar la evaluación de las diferentes enfermedades, ya iréis viendo. Identificamos de manera temprana alivio de síntomas bastante angustiosos y luego yo creo que es una herramienta muy decisiva para el tratamiento posterior porque aumenta nuestra resolución. Bueno, en poco a poco vamos a ir desarrollando todo esto. Justificaciones. ¿Por qué hacer una ecografía domiciliaria? Pues porque cada vez nos estamos enfrentando a poblaciones cada vez más envejecidas, que tienen un aumento de la supervivencia tanto de enfermedades oncológicas como no oncológicas. Y lo mismo estáis viendo vosotros, ese número de pacientes que estáis teniendo, como nosotros, que también tenemos muchos pacientes inmovilizados, ¿no? Ha aumentado esos pacientes con esas necesidades paliativas que requieren la atención en su domicilio, pero que también presentan situaciones agudas sobre esa situación crónica que le ha hecho quedarse en su casa, ¿no? Esa atención, la atención de ecografía siempre está valorada como de muy alta calidad, tanto por el paciente como por la familia, que vuelvo a repetir que los cuidados paliativos no significa un alejamiento de la atención tecnológica si el entorno es adecuado para el paciente y sobre todo si tenemos la formación adecuada por parte del profesional. Que el POCU, o bueno, ya el House, ¿no? Porque ya he dicho que había un nuevo acrónimo, va a ocupar ese lugar necesario, sobre todo lo que se recomienda son hacer diagnóstico dicotómico agudo. Y vaya ahí viendo cómo me hago yo preguntas. ¿Este paciente tiene neumonía? ¿Sí o no? ¿Tiene derrame pleural? ¿Sí o no? ¿Tiene una RAO? ¿Sí o no? ¿Tiene una trombosis venosa profunda? ¿Sí o no? Y poco más, ¿vale? Y así vamos empezando, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo podemos aplicar? Pues fijaros, he traído cosas, pero bueno, se pueden aplicar a muchas más cosas, ¿no? Se puede aplicar en dolor abdominal, pues descartar si es una obstrucción intestinal, si es una RAO, si estamos ante una hidronefrosis, si estamos diagnósticos diferenciales de disnea, que puede ir desde una insuficiencia cardíaca a una neumonía, un derrame pleural, una neumotora, un TEP, un derrame pericárdico, los diagnósticos diferenciales de edemas de miembros inferiores, ver si es un TEP, si es una obstrucción linfática, si es una celulitis, si es un edema generalizado pues debido a una hiponatremia o una insuficiencia renal, ayuda a la paracentesis, ¿vale? Y bueno, os voy a contar yo en qué experiencia tuve en mi rotación en paliativo y cómo surgió todo. Y la verdad que fue una experiencia para mí, fue un antes y un después. A mí me encantó. La verdad que
que no puedo decir otra cosa. Todo surgió, bueno, pues porque tuvimos un caso conjunto, bueno, conjunto paliativo y yo, bueno, porque teníamos una residente en nuestro centro de salud, que todos nuestros residentes siempre rotan un mes en paliativos de nuestra área. Y le surgió allí un caso que luego lo voy a explicar en detalle, y la residente pues le dijo, jo, si estuviera aquí Nieve o estuviera Pino, que es mi compañera, que también hace ecografía, se acaban de comprar una Butterfly y en el móvil va y ven las imágenes y esto lo solucionaría. Bueno, pues eso supuso hablar con mi coordinador porque estábamos en otro centro de salud. Getafe tiene 7 centros de salud. Yo estaba fuera de mi área, pero bueno, me dieron permiso para poder desplazarme. Hice la ecografía, el caso se resolvió y bueno, a partir de ahí Paliativo vio la necesidad tan grande que tenía de formarse y entonces, aprovechando que yo al tener residente tengo 22 días de formación, pues me pareció ideal hacer una rotación con ella. ¿Por qué? Lo primero, para yo mejorar, porque todo lo que aporta paliativo creo que es maravilloso. O sea, todo lo que te aporte paliativo, desde su gran humanidad y cómo tratan a los pacientes, todo lo que saben, ese manejo de ese paciente, a mí me parece, me aporta muchísimo. En segundo lugar, pues conocer de primera mano, hacer yo realmente a pie de campo, un estudio a pie de campo, ver realmente las necesidades y cómo podía yo utilizar mi ecógrafo y cómo podía resolver situaciones. Llegué a hacer incluso un cuaderno de bitácora, apuntando cada paciente que hacíamos, las ecografías que se hacían, y por tercera forma, pues formarnos. Entonces, pues nada, aquí os lo traigo. Fue una rotación tutorizada, al final fueron 63 horas, distribuida en 9 días, 6 días a la semana, no eran consecutivos, porque dependía de mi residente que se quedaba con mi consulta. Antes de empezar, elegíamos, bueno, los casos que íbamos a hacer, pero antes de empezar, en el centro base, que es otro centro de salud, había un ecógrafo, con lo cual hacíamos unas sesiones de repaso. Hacíamos abdomen, tórax, nefrológica, miembros inferiores, poníamos a una de nosotros de modelo y, bueno, pues repasábamos planos, repasábamos lo que tenemos que ver, o por lo menos repasábamos imagen normal, ¿de acuerdo? Y luego nos íbamos hacemos las exploraciones en la visita. Yo apuntaba, ya os digo, que hice un cuaderno de bitácora, me apunté todo lo que se hizo por día, tal. Estas fueron las ecografías que se hicieron, que las dividimos por sexo, por tipo de enfermedad. Las que más se hicieron fueron pulmonar y luego abdomen. Y esto es lo que concluimos. 2 pacientes hicimos una citis, tenían la citis tabicada, reacción paracentesis y exitosa las dos, evitando una derivación al hospital. Y en otros 11 pacientes la ecografía contribuyó a cambiar el manejo del paciente, pero totalmente, ¿eh? Y luego voy a poner casos, y son nuestros casos reales, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo estuvimos trabajando y qué surgió. Y luego, después de esta rotación, después de pasar yo por ahí, pues las 2 médicos del ESA, de paliativo, rotaron en el hospital y luego más tarde, al rotar en el hospital, creamos un grupo, se dotó a todo Madrid de ecógrafos y, bueno, a mí me contactaron conmigo para preguntar qué tipo de ecógrafo y modelo y tal, y yo le dije que, bueno, que en cierto modo no era tan importante el modelo en sí, porque había varios buenos, sino sobre todo que si esto no iba unido a una formación, que no hicieran nada, no iba a valer para nada, porque un aparato se iba a quedar ahí muerto del asco. Entonces, bueno, pues se creó un grupo, se hizo formación, hicimos un curso teórico práctico y luego otro más de práctico, hicimos o sea, 4 versiones de ella y, bueno, yo creo que pasó casi todo paliativo, ha pasado casi todo el equipo de paliativos de todas las áreas de Madrid por el curso. Y, bueno, no sabemos si el próximo año tenemos dinero, habrá dinero y seguiremos haciendo algún curso más, no lo sé, por lo menos hasta aquí. Pues nada, todos estos pacientes que fueron atendidos por el ESA, pues llegamos y concluimos que tenían unas necesidades complejas, que eran de curso cambiante, con eventos agudos y que desde luego la ecografía nos orientó perfectamente en el tratamiento, en el pronóstico y en la toma de decisiones, que nos ayudó a la toma de realización de las técnicas ecoguiadas
y que las principales dificultades, bueno, pues eran la pobre situación funcional de los pacientes, pues que le impedía muchas veces pues colaborar, ¿no? De forma adecuada, de forma adecuada. Bien, y a partir de aquí, bueno, pues eso es lo que explicaba, pues que se dotaron de ecógrafos portátiles a todas las unidades del ESA, que se han hecho varias ediciones de los cursos teórico-prácticos, hicimos 4 en concreto, y luego hicimos uno más plus para los que ya habían hecho el curso teórico-práctico, pues un poco de recordar, pero solo en modelo, ¿vale? Haciendo solo práctica. Y bueno, también luego se gestionaron rotaciones en un hospital también del sur para que todos aquellos que habían hecho los 2 cursos, tanto el teórico práctico como luego el práctico, pues se pudieran perfeccionar un poco. Y hemos mantenido también un grupo WhatsApp, aunque no está muy, no mueve mucho a la gente, porque yo creo que también la gente como que se le da un poco de corte subir el caso y preguntar las dudas, a ver si se van animando. Y bueno, pues estamos ahí un poco a su disposición, ¿no? Para ayudar un poco a los compañeros. Os he contado todo esto, pues cómo surgió todo y cómo lo formamos y cómo fue todo, porque me parece que es muy interesante, ¿no? A mí me pareció interesante porque para mí me movió y luego otra cosa que también también me hizo mucho el que empezar a hacer todo esto de paliativo fue porque yo misma cuando, o como os decía, al tener mi R4 te dejan al final de su rotación que tengas 22 días, no seguido, sino que el residente se queda con tu consulta y tú te puedes ir a formarte. Entonces, yo me suelo ir a formar al hospital pues con algún médico clínico, con internistas, con cardiólogos, con digestivos. Y bueno, ese año hubo un año que me fui con cardiología porque quería mejorar mi ecocardio, pues yo también sé hacer ecocardio y quería mejorar. Entonces, bueno, como ya manejaba perfecto abdomen y tal, pues le llamaron a el internista con el que yo iba, nos llamaron del hospital de día y yo fui porque él tenía que hacer otra cosa y fui yo. Y dice, vete tú que eres capaz de hacerlo. Y bueno, vale. Entonces, el oncólogo lo que quería era saber si un paciente tenía o no trombosis venosa profunda. Pues yo con mi ecógrafo, pues mira, no la tiene, vale, perfecto. Ah, pues no te vayas, otra vez me pillan. Mira, ¿este paciente tiene ascitis o no? Pues no, no la tiene. Vale, pero espérate, no te vayas. Es que no me soltaron, o sea, es que no me soltaban de allí. Me cogían otra vez. ¿Tiene ascitis, pero pincho o no pincho? No, no pincho. Llegó un momento que vamos a ver, yo iba de formación y estaba tomando las decisiones del oncólogo. O sea, yo ya llamé al intermediario con el que estaba y digo, mira, Gonzalo, vente por mí, porque es que, vamos, esto no me dejan escaparme. De hecho, que ya el oncólogo me dice, bueno, tú vas a volver mañana. Y digo, a ver, es que no sé qué parte no habéis entendido, porque yo soy médico de familia, que he venido aquí a formarme en ecografía y aquí pues parece que os estoy tomando yo las decisiones por vosotros. Pero bueno, no pasa nada, porque es verdad, yo tengo el ecógrafo y vosotros no. Entonces, ahí en ese momento se me encendió la chispa. Eso unido, luego con lo que ocurrió, con el caso que os voy a poner, que ahora mismo lo voy a presentar, pues ya pues eso fue como una pólvora y ya pues que hasta aquí he llegado, ¿no? O sea, y eso es más allá, ¿no? Pues este caso, mi primer caso, que fue el que destapó todo y lo inició todo, bueno, pues esta foto es la foto real de la paciente. Era una paciente de 60 años con un CA de útero terminal que tenía mucha invasión en todo lo que era la vulva y que la clínica era esta, el aumento de volumen del miembro inferior, ¿vale? Tal y como veis aquí la pierna. Pero que la paciente se negaba por activa y por pasiva a ponerse heparina. Entonces, bueno, pues ahí es cuando estaba rotando la residente nuestra y entonces dijo ella, mira, si esto se hace con un ecógrafo, se puede ver si hay trombo o no hay trombo, o ver si es simplemente una invasión local tumoral, ¿no? Y efectivamente al final fui yo y bueno, como veis en este vídeo, os voy a ir explicando un poco porque quería también traer vídeo e irlo explicando porque os vayáis familiarizando. Este vídeo pues está a nivel de popliteo y esto negrito que veis aquí, este redondel negrito es la arteria y debajo veis otro negro que es la vena. A los que no os hayáis visto ni una vez ninguna ecografía, porque lo negro es agua y lo blanco pues ya es calcio, fibrina, etcétera, ¿vale? Y así lo entendéis. ¿Qué pasa? Yo estoy colapsando. Si estás colapsando, no hay trombo. Y no había trombo. Luego me voy a nivel inguinal y vamos a ver también aquí se ve la arteria ilíaca, esta es la vena ilíaca, esta es la safena que está desembocando en la vena ilíaca y efectivamente
No había trombo, no había trombo, es colapsable, permeable y no hay contenido en su interior. Y vamos a abdomen. ¿Y cuál es mi sorpresa? Pues mirar aquí. Lo que estábamos midiendo, lo que yo estaba viendo era la vejiga. Esta señora estaba haciendo una RAO, estaba haciendo una retención de orina. Y nadie lo estaba sabiendo, estaba orinando por rebosamiento. Ni ella misma tenía clínica, ni lo estaba notando. Esto, os he traído aquí otras imágenes, que esto ya es de otro ecógrafo, para ver cómo se mide. En concreto, la Butterfly que tengo yo me hace una medición automática, no tengo que hacer dos medidas y cambiar la pantalla, me la hace automática. Y bueno, pues esta señora al final, bueno, yo me tenía que volver a mi centro, me llevó el familiar, porque es verdad que estaba bastante lejos, me devuelven al centro de salud y luego me informan, ¿no? Entonces intentaron sondarla, no pudieron sondarla, pero lo que hicieron fue contactar con el urólogo de guardia y programaron, la estaba esperando a la paciente, la hicieron una talla y esa misma tarde la paciente fue de vuelta a casa. La pierna normalizó. Entonces, cuando aquí las dos médicas de paliativo dijeron, esto no es posible, esto es un antes y un después. O sea, es que fue sorprendente. Estábamos pensando que había ahí un test que era lo lógico de pensar y lo que estábamos teniendo era una RAO. Entonces, ¿cómo cambió todo, no? O sea, cambió absolutamente todo y nos hizo cambiar a todo, reflexionar a todo y es cuando ya, pues claro, ya me pidieron a mí cómo podíamos formarnos y es cuando ya empezamos a pensar si yo usaba mi rotación para estar con ella, etcétera, etcétera. Y bueno, y todos estos casos que os traigo, pues son de aquella época. Pues mirar aquí. Este era un señor, quiero que fijéis, en este de la izquierda, lo que yo veo en la pantalla, en esta pantallita que veis aquí, que es mi mini iPad, que es lo que yo estoy viendo, ¿vale? Y estoy viendo la aguja entrando en todo momento, ¿vale? Y fijaros bien, porque nadie, absolutamente nadie, sin un ecógrafo, hubiera hecho una paracentesis a ese nivel. O sea, es una locura pinchar ahí. Una auténtica locura. ¿Por qué lo hicimos? Porque lo estábamos viendo. Este señor tenía un montón de tabiques, se le habían hecho multitud de paracentesis, tenía siembras peritoneales y habían fracasado ya las últimas paracentesis. Esa fue la primera salida, está la doctora, está Genoveva, y fue nuestra primera salida juntas ya en nuestra primera rotación, ¿vale? Y esto fue la paracentesis. Entonces, en esta, pues veis como yo lo estoy viendo en todo momento. Y absolutamente a nadie se le ocurre pinchar ahí, ¿vale? Bueno, paso porque el vídeo lo más interesante es eso. Y bueno, 5 litros le sacamos al señor. Ese evitó el derivarle al hospital. Y os traigo aquí en la siguiente, mirar qué es lo que ocurre cuando yo uso una ecografía. Pues yo puedo ver esto. Eso era el tabique. Puedo ver la bolsa, veo el sitio donde más hay más líquido, ¿vale? Pero además puedo ver la distancia de seguridad. Yo paro la imagen, puedo mirar desde la superficie, marco desde la superficie hasta donde empieza a haber líquido. Esa es la distancia mínima. O sea, ese es el abocás mínimo que yo tengo que usar. Menos me quedo atrás, no llego, ¿vale? Y además puedo medir desde donde empieza el líquido hasta las asas intestinales. Con lo cual, todo esto es mi distancia de seguridad, ¿vale? Y esas son las imágenes que hicimos con la otra doctora, con Chelo, porque cada día me iba con una o me iba con la otra. Y esa es la otra paracentesis guiada que hicimos, ¿de acuerdo? Pero no solamente esto, hay algo más, ¿vale? Por eso os doy aquí lo de la paracentesis, yo creo que esto os va a gustar bastante. Y es esto, localizar los vasos epigástricos para evitar complicaciones. Los vasos epigástricos, como veis ahí, siempre van a discurrir como la imagen, van a discurrir así, como viene aquí el dibujito. Muy bien, eso es muy bonito en la teoría y en el dibujo, pero claro, es que con esos abdómenes tan voluminosos, por esas ascitis tan a tensión, esos vasos se van a modificar, se van a colocar en otro sitio. Entonces yo con la ecografía, ¿qué hago? Mirad, lo localizo. Entonces, ¿qué hago yo con la ecografía? Busco donde más líquido haya. Busco donde no hay siembra peritoneal. Busco donde no hay carcinomatosis. Busco que no haya tabique. Y marco. Pero antes de eso, si me gusta el sitio, veo que no haya estos vasos. Es que veo que no haya los vasos. ¿Lo veis? Lo vemos tan fácilmente como esto. Es que se ve perfectamente. Entonces, simplemente cojo el ecógrafo,
marco y a partir de ahí, si no lo queréis hacer porque es complejo, porque tenéis que entrenaros a hacerlo como yo lo he hecho, con una mano el ecógrafo y con la otra la aguja, simplemente marcáis, lo señaláis, lo pintáis y luego ya limpiáis campo y ala, como siempre. Y no vais a tener ese miedo que puede, como estaba pasando. Y la verdad que a mí este caso, el primero y este, para mí fueron también un antes y un después, ¿vale? Bueno, y alguno más. ¿Vale? Sigo con algunos casos. Venga, mira, esta señora fuimos también, la conjunta, ella tenía 70 años, un CA de colon en fase terminal, fui con el ESA, por lo que estaba haciendo, y nos llamaron porque había un mal control del dolor y vómito incoercible. La gran suerte que tuvimos, os lo digo así, es que la señora vomitó, perdona la hora y tal, pero era un vómito con contenido alimentario. Lo que había vomitado eran las espinacas de la noche anterior, porque su marido estaba convencido de que si él le daba verdura, todo lo que tenía su señora, pues se iba a resolver. Y bueno, esto ya vosotros, sobre todo vosotros que es que sabéis lo que es el día a día, sabéis que esto ocurre, pues sabéis lo que está pasando, ¿no? Y esto fue así. Entonces le hicimos en la ecografía. Y yo os voy a llevar. Mira, antes de dar el vídeo, veis aquí, esto es el estómago de la señora, totalmente dilatado, lleno de contenido, incluso tiene un nivel, está obstruido, ¿vale? Está obstruyendo. Entonces, bueno, aquí lo veis, o yo os voy a ir llevando. Veis aquí el estómago totalmente dilatado y con el nivel. Y luego en esta son las asas intestinales totalmente dilatadas, apenas hay movimiento, se trataba de una obstrucción intestinal. La señora vimos que esto ¿qué nos ayudó en todo esto? Pues a tomar la decisión en ese momento, yo, bueno, estaba yo con Genoveva, me dice Genoveva, ¿qué ves? Yo pues te veo esto es lo que hay. Vale, pues entonces va a cambiar todo. Hablamos con el marido, vimos que no era capaz de seguir cuidando a su mujer, no podíamos seguirla, estaba obstruida, iba a ser cuestión de últimas horas, y entonces se decidió moverlo y esa misma tarde se ingresa en un hospital paliativo, se la derivó y al día siguiente falleció, pero yo creo que la decisión fue una decisión bien tomada. Y gracias a esto, o sea, esto nos lo ayudó todo, nos ayudó muchísimo a tomar esas decisiones. No sé qué tal vais. Yo me estoy entreteniendo aquí en los casos porque me parece que me gustan bastante. Entonces, como son el día a día de lo que vemos, pues voy poquito a poco, ¿vale? Bueno, esta es una señora era mía, una abuelita de 87 años con insuficiencia cardíaca crónica. Realmente la tenía yo, no- como me llevo también con paliativos, bueno, pues cuando veo alguna necesidad, pues hacemos una visita conjunta. Y yo, evidentemente, ProBNT no tengo, ¿vale? Se puede pedir en el hospital, pero yo desde primaria no lo puedo pedir y tampoco puedo estar esta señora llevándola. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo mi ecógrafo. Y también tenemos desde el hospital, pues desde geriatría, hay una atención domiciliaria y hacen visitas a determinados pacientes. Entonces yo lo he puesto aquí porque ellos iban con su fonendo y yo voy con mi ecógrafo. Entonces yo fui el día de antes y la veo a la señora. Para los que no veis ecografía, yo lo voy explicando. Esto es el pulmón, esto líquido negro era el derrame pleural que tenía bilateral y ahora veis como unos rayos láser, como unas imágenes de rayos láser que se ven muy bien aquí, ¿vale? No sé si lo veis. Aquí, unos rayos láser, mirad aquí, esas son las líneas B que se traducen al crepitante. Es verdad, tenía muchísimo crepitante y tenía mucho líquido. Era una señora que no tenía casi clínica, ella nunca se quejaba de disnea, la saturación nunca le solía bajar mucho y tampoco cambiaba mucho el peso. Y la exploración siempre es que apenas tenía crepitante. La verdad que es que era un poco difícil esta señora, ¿vale? En cuanto a clínica. Pero yo con la ecografía no tenía duda, pues ya la hacía yo una eco basal, yo ya la tenía conocida y sabía cuándo empeoraba y cuándo mejoraba. Entonces yo llegué aquí y dije, oye, aquí hay que poner más diurético. Y casualmente, geriatría al día siguiente había hecho una atención domiciliaria. No oye crepitante y le quita el diurético. Claro, pues ya aquí tenemos la polémica. La familia, ¿qué hacía? ¿Me hace caso a mí o hace caso al geriatra? Entonces, bueno, pues yo lo entiendo, entiendo perfectamente la situación, hicieron caso al geriatra, ¿no? Son los especialistas del hospital y, bueno, pues hicieron caso. 2 días después estaba ingresada por una reagudización y, bueno, a partir de ahí, nunca más, nunca más
geriatría volvió a decidir si subió o bajar, si no era con mi ecografía, ¿vale? Y la familia tampoco. La familia ya solo lo que yo dijera. Pues sí, también te ayuda a que los pacientes confíen en ti, ¿vale? Sí que es verdad que yo a esta casa no podía ir nunca sin el ecógrafo, o sea, eso lo tengo más claro porque ellos siempre, pues ya te lo demandan, pero es normal. Vieron que con un simple ecógrafo yo cogía y cambié el tratamiento y evité ingreso hospitalario y con no es que geriatría lo hiciera mal, geriatría hacía lo que siempre hace, su fonendo, y que si yo también hubiera tenido solo mi fonendo, hubiera hecho lo mismo, ¿vale? O sea, que no quiero criticar aquí a nadie porque no me parece que cada uno tiene su trabajo, su labor y bien hecha, ¿vale? Pero que es necesario llevar los ecógrafos a los domicilios, ¿vale? Este caso, el quinto caso, bueno, pues estaba yo nosotros pues estamos uno de guardia, otro está de urgencia, y esa vez ya estaba de domicilio, me toca a domicilio. Entonces, pues si surge un domicilio que su médico no esté, ¿no? Se trataba de un varón de 40 años que es tetrapléjico por una glochiaris y de hecho que tenía una ventilación mecánica. La familia de verdad que le cuidaba y le tenía, bueno, en paños, ¿eh? En paños. Maravilloso como le tenía. Entonces, bueno, contaba un cuadro catarral de 6 días de fiebre, de 6 días de evolución sin febrícula. Y la verdad que con poquita clínica, ¿eh? Y bueno, lo que podíamos moverlo, porque claro, tenías que poner de lado, para tal. Y yo le hice la ecografía. ¿Y qué me encuentro? Pues vaya a verlo, ¿vale? Vaya a ver que veis esta imagen redondeada, irregular, hipoecoica, porque es más negra, con muchas líneas debajo, muy blanca debajo, que son las líneas B. Bueno, pues eso es una condensación. Y esas líneas B es el edema que hay alrededor de la condensación, ¿vale? Que está muy inflamado, que es pues una neumonía. Entonces la neumonía es una condensación, se llena todo ese pulmón de líquido, deja pasar perfectamente el ultrasonido y aquí vemos pues todas esas líneas B, toda esa inflamación. Pues nada, se le puso antibiótico, luego fuimos una semana después a verlo y la ecografía totalmente normalizada, ¿vale? Entonces, pues fijaros, a cambio, porque se hubiera puesto peor, hubiera acabado en el hospital, en fin, evitamos todo eso. Vale, el siguiente caso, pues yo lo titulé aquí Manejando Angustia, ¿vale? Se trataba de una señora, creo que era de 90 años, me parece que era, es la foto esa de ella, porque también es verdad que os digo que cuando yo fui a rotar con las de paliativo, además tuve la gran suerte que la enfermera de paliativo, que es un amor, había sido enfermera mía en el centro de salud, ¿verdad? Que ya fue la repera, ¿no? O sea, a mí ya esto pues me encanta, por encima esa unión personal de profesional y con tan buena conexión que teníamos entre nosotros, la verdad que yo disfruté, pero muchísimo. Entonces le pedía a Miriam, digo, ojo Miriam, hazme foto, porque yo no sé si esto algún día daremos curso o haremos algo, o yo esto lo voy a presentar por ahí, no lo sé, pues fíjate lo que ha pasado, ¿no? Y entonces pues quería foto, y para que veáis lo que eran los domicilios, lo que era adaptarse al domicilio, ¿no? Y bueno, pues esta señora en concreto venía de otra comunidad, le acaban de diagnosticar un carcinoma epidermoide de pulmón con una clínica de disnea y acababan de derivarla habían dado de alta del hospital. Y la hija de la primera visita, súper agobiada, porque su madre tenía un derrame pleural, que la habían pinchado en el hospital y cabe que tendríamos que pincharla nosotros también. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue el ecógrafo no fue para verle también el derrame, pero no solo eso, sino que tú con el derrame pues puedes ver hasta dónde llega, si es leve, si es moderado, si es masivo, y la familia pues se quedó pues muy aliviada. ¿Por qué? Pues porque le íbamos diciendo que íbamos controlando el derrame, lo íbamos vigilando y entonces pues la hija se sintió que no había que mandarla al hospital, que la podíamos manejar en casa y eso nos ayudó a hacer un buen manejo de la paciente, ¿no? Pues mirar aquí, ¿sí? Aquí esto es el hígado, esa línea hiperecoica que se ve es el diafragma, que cuando hay derrame pleural se ve maravillosamente y aquí veis un muñoncito que es el pulmón, pues así, como colapsado, pues que está ahí flotando en todo esto negro, que eran más de 2 espacios, era un derrame moderado, un derrame pleural. Y aquí está en el otro, era bilateral, ¿vale? Esta señora lo tenía bilateral y lo veis ahí, ¿vale? A ver, para los que no sepáis nada y los que sepáis un poquito, pues yo creo que también os va a ayudar un poquito. Bueno, pero para que veáis que os voy ya interpretando un poquito la imagen,
¿vale? Bueno, pues aquí nos ayuda por lo menos al manejo de la familia, más que nada al manejo de la familia, ¿de acuerdo? El caso 7, bueno, pues lo mismo, también este fue un caso bastante difícil. Era una señora, lo mismo, una abuelita maleta, como lo llamamos nosotros, tenía varios hijos, venía de otra comunidad y era una demencia grave que cumplía criterio NESPAL, con todos esos factores y era la primera visita. El médico la había puesto como paliativo, tampoco no había venido con nosotros ni tenía mucha idea de lo que había pasado, ¿vale? Entonces, pues sobre todo el problema de la familia es el manejo de la disnea. Y a nosotros nos llamó mucho la irregularidad de la frecuencia cardíaca y de los edemas en miembros inferiores. Le hicimos la ecografía que veis aquí, que se asemeja mucho a esta imagen a la de la anterior, la de la neumonía, a mucha línea B, esa imagen irregular acerrada, y los edemas, además no la he traído porque la verdad que la que tenía no era muy buena, la imagen que grabé no era muy buena, tenía una dilatación de cavidades derechas y además una FEBI malísima, era súper deprimida la FEBI que tenía la paciente. Entonces planteamos a la familia que la sospecha que teníamos era un TEP con muy mal pronóstico, con una FEBI horrorosa, con buen fracaso, con mucho líquido, bueno, aunque no tenía mucho derrame luego ella, pero sí que tenía mucha línea B, tenía esa imagen aserrada que era del TEP, con una dilatación enorme de cavidades derechas y bueno, pues lo que se plantea es tratamiento de últimas horas, sedación y bueno, pues la familia lo agradeció mucho, no muchísimo, porque de verdad que estaban súper angustiados, porque claro, habían recibido al familiar en ese estado, de esa manera, no sabían qué hacer. Nosotros tampoco teníamos información, no teníamos, no, todavía no habían traído los informes de otra comunidad, no teníamos ni idea de qué más o menos que teníamos, algún informe por ahí de algún servicio de urgencia, pero poca cosa, ¿no? Y la verdad que nos ayudó muchísimo, muchísimo. Bueno, y el siguiente caso, os he puesto 10 para que no aburriros mucho. Yo creo que os he traído los que más os gustaban. Eh, pero un paciente de 70 años con un adenocarcinoma de colon localizado en ángulo esplénico y una afectación pulmonar y peritoneal tratado ya con 3 ciclos de quimioterapia y en progresión. Pero el paciente había negado la enfermedad. Era un señor con un nivel cultural bastante alto, además no lo cuestionaba todo. Yo cuando llegué allí me dijo Chelo, bueno, cuidado con lo que hable, no digas nada, tú a lo que yo diga, digo, vale, vale, lo que me digáis, porque el señor estaba convencido de que él no tenía nada, que más o menos no sepa que se había llamado paliativo, que, bueno, lo que ya también muchos de vosotros habéis vivido, ¿no? Entonces, en la clínica que tenía en ese momento él era un aumento de perímetro abdominal y nosotros queríamos ver si tenía citis, siembra peritoneal y, por supuesto, intentar, según el resultado, pues un poco de cambio de manejo del paciente, ¿no? Eso sabéis vosotros más que yo, ¿eh? Bueno, pues veis así que lo que sí que se vieron, pues fueron el abdomen, se ve que tiene líquido, y estas son siembras peritoneales, ¿vale? Y alguna de estas, el tubo digestivo flotando, son las asas intestinales flotando en la citis. En esta otra se ve el hígado totalmente rodeado de líquido acítico, ¿vale? De líquido acítico y creo que era el siguiente vídeo, espera, en el próximo, que se veía metástasis hepática. ¿Vale? Yo creo que era esta era la de las metástasis hepáticas, ¿vale? Y aquí también creo que se veía alguna meta hepática. A ver, esta es una meta hepática, ¿vale? Esto era una metástasis hepática. Entonces, para que veáis, metástasis hepática, fijaros que había hasta trayectos de fibrina, había trayectos ya fibróticos, tabiques en ese líquido cítico, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso dio pie a que luego Chelo pues trabajara con el paciente y fuera trabajando con él, pues para un poco en la ayuda de la aceptación de la enfermedad, que costó y costó bastante. Pero bueno, fue gracias a la eco, ¿eh? O sea, el paciente cuando yo le dije, mira, esto está aquí, y me dijo, Chelo, explícaselo, se lo fui explicando, pues el paciente por lo menos tuvo una actitud de escucha y cambió un poco todo, ¿no? El caso este otro caso,
Pues lo mismo, era un abuelito que tenía yo inmovilizado, pero era inmovilizado pues porque tenía pluriparatológico y porque también en la zona donde yo vivo, que es un poquito deprimida, pues son de una zona de que he sido siempre de migrante y eso hay muchos pisos sin cuartos sin ascensor, entonces aunque estén en un segundo, en cuanto tienen un problema de movilidad los abuelos, pues se quedan ya allí como pajaritos en una jaula, ¿no? Y bueno, pues el paciente contaba que tenía mucha tos en las últimas 2 noches y sin fiebre. Sí que tenía crepitante en la base izquierda y tenía la saturación, bueno, pues un poquito que había empeorado, ¿no? Bueno, soy yo haciéndole la ecografía en esa época con COVID, después de COVID, que siempre llevamos las mascarillas. Y bueno, pues ¿qué vimos? Pues lo que podéis imaginar, lo que ya hemos visto otra vez. Aquí esta imagen redondeada, ovalada, que tiene un montón de líneas B adyacentes, que son pues una neumonía. O sea, este señor tenía una neumonía con apenas clínica. Y de hecho, que cada vez la experiencia mía es que muchas de estas neumonías yo las mando a hacer una placa que al principio pues no me fiaba y les mandaba a hacer placa y la placa era normal. Empeoraba el paciente si tú no le habías puesto antibiótico porque no te lo creías, porque no sabías si lo estaba haciendo bien o mal, y al final, pues acababa que sí, al final se veía en la placa. O sea, lo que adelantas con la ecografía es que lo ves antes. Y lo mismo nos pasó en COVID, ¿eh? O sea, yo estuve en la época COVID, que al final fuimos de los primeros que empezamos a hacer ecografía, a raíz de la madre de mi compañera, que pilló COVID, le hicimos la eco y tenía un pulmón blanco y al final era COVID, con una placa totalmente normal. Y bueno, bien, porque salió bien para adelante y nos hizo plantearnos todo y entonces montamos un equipo solamente para respiratorio y pues me puse yo a hacer respiratorio y luego empezamos a animar a todos los del equipo a todo el equipo de ecografía a que empezaran a hacer ecografías pulmonares y nos pusimos como locos. El problema que teníamos, pues que yo lo veía antes la neumonía antes que una placa, 5 días antes, ¿eh? Y en el hospital no me creían. ¿Qué pasaba? Bueno, pues al final los test que yo los mandaba, si volvían de vuelta, pues ese paciente yo estaba atenta a él, le revisaba, porque sabía que más tarde o más temprano iba a acabar ingresando, ¿no? Entonces, porque yo tenía la eco y lo veía mucho más rápido. Entonces, de verdad, creeros lo que estáis viendo, porque sobre todo en ecografía pulmonar, que es fácil de hacer, que la curva de aprendizaje es súper rápida y yo a ella ahí le doy mucha importancia a la eco pulmonar, ¿eh? Y luego el último caso, bueno, pues también este es de un compañero mío y bueno, pues me gustó también el caso y lo puse aquí porque también en uno de los congresos de ecografía que hicimos a nivel nacional, uno de ellos fue aquí en Alcalá de Henares, lo organizamos, colaboramos con nosotros, hicimos un taller que era ecografía domiciliaria, tanto para paliativo como no paliativo, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues este caso era una señora de 96 años con buena calidad de vida, pero que de hacía 2 meses pues se encontraba más cansada y había dejado de salir, ¿vale? No tenía ni ortosnea, ni disnea paroxística nocturna, la saturación vajilla y crepitantes vivasales, y además en los tobillos. Y bueno, la eco, pues ya lo podéis imaginando, derrame pleural, bilateral, porque esto está hecho en el seno costofrénico derecho, con muchas líneas B que ahora vais a ver, y en este igual. Tiene derrame y veis esas líneas B que lo que se va a indicar son crepitantes. ¿Qué se le hace a la paciente? Pues se le pone diurético. Se le pone diurético y se vuelve a la semana. Y fijaros cómo ha disminuido ese derrame y aquí incluso ha llegado a desaparecer. ¿Vale? Entonces, pues claro, te da una utilidad que dejas a los pacientes en su casa, los dejas tranquilos, los puedes ir manejando y a ti te da mucha tranquilidad, ¿no? A mí por lo menos me da una tranquilidad enorme, ¿vale? Y bueno, a ver, antes de seguir, de empezar con formación, ¿alguna duda que tengáis aquí? ¿Alguna cosa que me queráis preguntar? ¿Hola? No sé si Hola, me... sí. ¿Alguna ¿Tú cosita que me queréis preguntar antes de seguir a la última parte, ya que es la formación? utilizas normalmente la sonda Butterfly? Os cuento, ¿vale? A ver, yo es que ya tengo de todo, yo tengo de todo. A ver, vamos a ver, sí, yo tengo una Butterfly porque me la he comprado yo, o sea, y la utilizamos, no te podía hacer una idea, yo y mi compañera, o sea, éramos las dos frikis y la decidimos comprarla, entonces la tuvimos. Luego es verdad que nos proporcionaron, porque bueno, mi centro de salud, pues por la gran el nivel
ecografías que hacemos muchas, la verdad que hacemos muchas, nos nombraron, vamos a decirlo así, nos cayó ese nombramiento de centro de salud referente en ecografía clínica. Es verdad que luego a partir de ahí, de la rotación esta, luego vinieron a rotar residentes externos. De hecho, tenemos de toda España. Ahora mismo yo tengo una chica de Bilbao y vienen a rotar con nosotros. Y entonces, pues adquirieron una VScan y sin pedirla, de golpe aparece un paquete en mi centro de salud que era una VScan. O sea, y yo, ¿y esto quién lo ha pedido? Vale, tenemos la VScan que no me gusta nada y lo mejor de todo fue cuando llegó el Cosmo. Esa ya, bueno, esa es ¡buah! Eso es un cañón, la Cosmo. Y luego tenemos dos de consola, dos grandes, ¿vale? O sea que sí que ahí tenemos las dos. De hecho, tenemos una, pedimos una segunda y por eso tenemos dos consultas con ecografía, ¿vale? De hecho, yo me he trasladado y estoy muy bien situada porque yo estoy en mi consulta y al lado está la consulta de ecografía. ¿Vale? Entonces ya sí, yo formo, ayuda a forma, me he ido a la planta baja porque estamos metiendo a los pediatras también y a los fisios, porque mi centro de salud tiene fisios y entonces estamos metiendo también a los fisios. Así pues me tienen un poco de comodín, si necesitan alguna pregunta pues tocan la puerta, pero la puerta interna, ¿vale? No la puerta de la calle, sino la puerta interna que tengo al lado, y entonces pues me cuelo a la ecografía. Y luego pues tenemos eso, más la Butterfly, ¿vale? Por eso, pero yo, vamos, hablo de todas porque tengo todas esas. Tengo la VScan, tengo el Cosmo y la Butterfly que es mía, ¿vale? Y bueno, ¿alguna más pregunta? Sí, yo tengo una Dime, duda, Nieves. dime. Bueno, soy Miguel García, que nos conocimos en Alcalá de Ay, Henares. sí, 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 sí. Qué Hace alegría verte, nada. dime. Dime. Mira, porque he estado viendo quiénes estamos conectados contigo esta tarde, con María, Sí, y bueno, hay gente de paliativo, pero hay también otras personas que no son de paliativo, son de atención primaria, ay, y también hay tanto médicos de familia y también hay enfermeros de familia y enfermeros de equipo de soporte de cuidados paliativos. genial, qué Claro, pero esto va tremendo. por el tema de las competencias, ¿sabes? Porque una cosa es la capacidad y el conocimiento que podemos ir Mm, adquiriendo con la eco mm, y de hecho, pues, bueno, todos sabemos que hay enfermeros que hacen bastante ecografía, ujú. pero después está lo de siempre, ¿no? El respaldo legal, las competencias. Esto, tú, digamos que llevas años, digamos, de adelanto con respecto a nosotros. ¿Esto está más trabajado allí en Madrid o sabes de algún sitio? Yo lo que sé de enfermería, te digo, porque algunas enfermeras ya desde su sindicato, que es el SASE, que es el que usan ellos más, ¿vale? Les están dando cursos de formación en ecografía, ¿vale? De hecho que, a ver, igual que a enfermeras que la forman en ecografía para coger principalmente vías, ¿vale? Entonces en las UCI para canalizar vías y ahí nadie dice tú la tienes que hacer tú, no. O sea, esto es una herramienta, es que esto no es una ecografía arreglada. Esto es como el fonendo. Si ahora me dice a mí, pues, igual que para un médico, ¿por qué yo no voy a utilizar la herramienta? ¿Quién me dice a mí que yo no uso un fonendo? ¿Por qué no puedo hacer yo un electro? ¿Lo tiene que hacer solo el cardiólogo? No. Entonces, sí que es verdad que en competencia yo no he visto a nadie, en mi centro de salud no usa a nadie, es verdad que ya cada vez se van metiendo porque les pica el gusanillo y os digo que, por ejemplo, pues ya se lo vengo yo diciendo, para coger la vía, el ecógrafo está al lado, además de la zona de extracción. Habrá gente que se coja mal sacarle una extracción, ¿por qué no la podemos usar? Y luego los enfermeros que yo conozco, porque había una enfermera que venía de la UCI, y pasó a atención primaria, ella se formó en la UCI y no requería nada, nadie le pedía ninguna formación. De todas maneras, preguntaré un poquito más y a ver si me entero yo en los hospitales lo que están haciendo, pero nadie dice nada, al contrario, es que ellas lo están haciendo con ecografía, sobre todo para canalizar vías centrales, que te da una ayuda que, claro, es que vas con seguridad, es que vas con seguridad. Entonces, hacen sus cursos, pero yo creo que el que tiene que usar la herramienta es el que sabe usarla. Sí, pero no solamente te Ya, hablo para, sí, para, sí, para una técnica, sino, bueno, si tú, digamos, como tú has dicho antes, que tú has rotado por equipos de cuidados paliativos, tú has visto que, bueno, que funcionamos como equipo sí, 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 y que, de hecho, muchas veces los enfermeros hacen, digamos, visitas por su cuenta, ¿no? sí, 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 Entonces, la cosa es, si ellos llevasen un ecógrafo ultra portátil, ¿no? Como tú dices, sí, 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 ellos pueden valorar un abdomen y ver al menos si hay claro, ascitis o no hay ascitis. Es lo y una que RAO, y una RAO, y una RAO.
¿sabes? Vamos a ver, yo te digo un caso que me pasó. Me llama el enfermero, el coordinador de enfermería. Me llama un tío muy majo y me llevó fenomenal. Y entonces yo estaba de aviso y me dice, Jolín, es que nos llaman de geriatría que vayamos a sondar a una señora. Digo, ¿cómo? Sí, sí, la han valorado por teléfono, o sea, geriatría del hospital. Es que esto es muy fuerte, a mí me parece ya surrealista. Geriatría del hospital llama a una señora y entonces dice que va a mandar al enfermero del centro de salud para que la sonde. Y claro, ellos con buen criterio que me conocen, y le digo yo, me parece una locura, ¿no? Dice, eso también me parece a mí. Digo, vamos a ver, ¿quiere que vaya yo con vosotros y haga la ecografía? Y dice, hombre, no estaría nada mal. Y bueno, como los vi liados, digo, mira, yo me voy al domicilio, voy al domicilio, veo la situación, veo si tiene RAO o no la tiene, y luego te llamo desde allí. Y te digo si tienes que ir o no tienes que ir. Y eso es lo que hicimos. La señora no tenía RAO. ¿Qué íbamos a sondar? No tenía. La señora fue al servicio. Cuando yo llegué, le dije, ¿tienes ganas de hacer pipí? Venga, vete al servicio. Y le hice la eco y estaba vacía. Bueno, le quedaba nada, 30 cc. Vamos a ver. No tenía ni residuo, por Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y perfectamente. Ahora, que se tienen que formar, ahí está la clave, es que se tienen que formar. Pero perfectamente, un enfermero de paliativo que te vea si tiene la citis, que te vea si tiene una RAO, incluso te digo más, si tiene trombosis venosa profunda, no la tiene. Y si tiene la sospecha o tiene duda, pues luego vais vosotros y confirmáis. O sea, yo creo que es razonable. O te grabas el vídeo y te lo enseñas. ¿Por qué no? O sea, yo creo que la herramienta es tan buena, a ver, es tan buena y ahora voy a decir la contra, ¿vale? Porque llevo 66 diapositivas, que lo pone aquí, ¿vale? 66 de lo buenísimo que es la ecografía, ¿vale? Pero ahora también voy a dar el otro lado, ¿vale? Porque yo me parece que tengo que ser honestas con vosotros y yo os voy a dar el otro lado, ¿no? Entonces, no sé si te estoy respondiendo a la Sí, 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 pregunta. sí, sí me está respondiendo. Entonces, esto es un no parar. Vamos a ver, yo por ejemplo, o sea, la ecografía cada vez la usa y la va, o sea, lo que tienes que hacer es afianzarte en ella y es como subir unas escaleras. Pero yo subo un peldaño y me quedo en él y me afianzo, no bajo, subo, pero no subo hasta que no esté preparado, ¿no? Y luego ya se te ocurren cosas. A mí me han llegado a venir enfermeros para ver, me acuerdo perfectamente, una señora que creía que se tenía la tuerca del pendiente en la oreja, que se le había quedado en el agujerito de la oreja. Y que sí, que no, o sea, aquello estaba hinchadísimo. Bueno, yo le puse el ecógrafo y dije, habemos tuerca, es que la tuerca está aquí, mirad lo que me está haciendo la imagen, ¿vale? Entonces eso dio a que yo cogiera nada, una pincita, pum, apretar y saliera. Y los enfermeros con miedo. Y me llamó a enfermería. Para valorar, por ejemplo, úlcera, de que no saben si tienen trayecto o no lo tienen. Pues yo la relleno de gel, paso la ecografía y veo si hay seroma. O sea, es que todo eso soy capaz de hacerlo con la ecografía. O sea, se me ocurren cosas. Y en enfermería, pues fíjate, vía RAO, yo creo que en paliativo, sobre todo la RAO, si tiene ascitis o cómo está, en fin, yo creo que sí que puede ser muy útil, ¿eh? Muy útil. Y digamos, de hecho que había uno de los casos que os traía, era un artículo en la que cómo recomendaban la formación a enfermeras motivadas y como todo, motivación y con ganas de hacer cosas. Nada, y ya todo esto de la legalidad, pues ya esto ya pasa a otro término. Antes estábamos aquí que parecía que hacíamos intrusismo con los radiólogos, pero yo vuelvo a repetir, esto es ecografía clínica, no ecografía arreglada. Yo y ni pretendo sustituirla, ¿vale? O sea que cuando yo creo que hay que mandarla y hay que hacer una arreglada, también lo mando. No pasa nada, ¿eh? O sea que, y yo no estoy haciendo intrusismo, y eso ya está ganado y la batalla la tienen perdida los radiólogos también por otro lado, ¿vale? O sea que no sé si te contesta o no. Sí, sí me ha contestado, Nieve. Y después lo que tú comentaste al principio de la respuesta dicotómica, sí o no. Ya Sí, está. exactamente. Ahora Es a que, eso voy. A ver, lo decía, es el quinto pilar de la exploración. O sea, sin tú haber visto a ese paciente, sin que la enfermedad te lo haya valorado todo, sin que le haya preguntado, no es llegar a ver qué veo. Yo no voy con el ecógrafo a ver qué es lo que veo. No, esto es una herramienta más que me está ayudando a mí porque yo voy primero y hablo con el paciente, lo exploro, lo miro, tal. Igual que mi consulta. Yo llego, le siento, le pregunto qué te pasa, desde cuándo, tal. Hago la historia, le interrogo y luego ya pues yo también cojo el fomento.
y cojo el ecógrafo y cojo el pulsi, o sea, lo cojo todo. Y yo creo que para determinadas cosas, pues la enfermería está perfectamente capacitada, igual que le dice a la enfermería que ellas son las que van a coger, canalizar una vía, pues esto es una herramienta para mejorar, pues que no tengan que no tengan fallo, que esté más segura la técnica. Yo creo que una herramienta más, y como todo, hasta donde uno quiera, y siempre pues eso, en un equipo, pues yo creo que también que no hay que seguir todo al pie de la letra, la guía y todo al pie de la letra. Yo creo que depende pues del equipo que tú tengas y las cosas que quiera hacer el equipo, ¿sabes? O sea, más el equipo y el equipo humano. Al final es con lo que nos movemos todos. Mm. Alicia decía también clínicas sin diagnóstico, paracentesis, etcétera. A ver, la paracentesis, tú le vas a explorar. Es difícil a veces, en abdómenes muy grandes, ver la oleada cítica. Vamos a ver, hay gente muy experimentada. Yo, por ejemplo, pues no soy capaz de verlo. O sea, no, yo pongo mi ecógrafo porque yo me manejo mejor, pero yo me hago una pregunta. ¿Este señor tiene paracentesis, o sea, ascitis, sí o no? Vale, y si la tiene, ¿está como para que yo lo pinche? ¿Sí o no? Y segunda pregunta, ¿dónde? ¿Dónde le voy a pinchar? Entonces ya es como voy. No sé, ese es mi pensamiento, que es verdad que yo ya lo hago más rápido, pero ese tiene que ser el pensamiento. No sé si me estoy explicando. Y yo creo que es así, porque si tú no haces ese pensamiento, te vas a equivocar, ¿eh? Y eso es lo que voy a explicar ahora con la formación. Nos vamos a equivocar. O sea, tú no puedes llegar y, ala, a ver qué veo. Ah, perdona que no estás formado, ¿sabes? Como yo, por ejemplo, yo hago ecografía, hago una cosa que no hago. La mama, a mí me vienen pacientes y me dicen, pues hazme una ecografía tú, digo que no, hombre, que no, que yo tengo que saber si esto es patológico o no lo es. Y es muy gordo, y yo me tengo que formar muy bien formada en esto. Y de hecho, no he hecho ni un curso de mama, no he hecho ningún curso de eco de mama, ni uno, pero ni uno es ni uno. Y entonces, ¿qué hago? Yo lo derivo todo. Claro, yo lo toco el bulto y veo si es más rápido, menos rápido o cómo lo hago, pero como siempre hemos hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no me tengo que meter en una cosa que es muy gorda, porque es una cosa muy gorda. Ver si es benigno o es maligno. Me parece muy serio. Sin embargo, ahora ver si tiene una RA o no la tiene, si tiene siembra o no tiene, si tiene una neumonía o no la tiene, si tiene más líquido o no lo tiene y le subo los diuréticos o se los bajo, me parece una herramienta muy fácil y muy cómoda. Vale, te sigo leyendo. Las herramientas, dice Eva, las herramientas están para usarlas si es en equipo y para el mejor manejo del paciente, bienvenida sea para todos. También, bueno, varias personas que dicen que están de acuerdo Yo y creo que es bueno, sentido común, ¿eh? O sea, vamos a ver, que no se nos olvide el sentido común. Y luego cada paciente es un mundo, ¿sabes? O sea, y ha habido eco, que como digo yo a veces hago eco terapéutica, que sí ya sé lo que tiene. Lo que pasa que es que le tienes que hacer la eco porque que parece que no se queda tranquilo. Bueno, en algún caso mío. Y en alguna que no, ya viene y dice, y no me hace eco. Y yo, anda, hombre, te hace eco también de la cabeza. Que tenéis cada cosa. Y es verdad, bueno. Bueno, sí, porque a mí me piden de todo, pero yo, ¿qué voy a hacer una eco yo de esto? ¿Estáis tontos o qué? Pero que no. Bueno, porque yo soy así con ellos y ya yo ya llevo 13 años en el mismo sitio, claro, ya mi cupo me tiene hiperconocida. Entonces, pues tampoco, y también tengo que decirle que no, o sea, no voy a hacer eco a todo. Y a veces también voy muy mal de tiempo y hay alguna cosa y a mí esto no me va a reportar, me va a quitar tiempo, venga, fuera. Aunque normalmente siempre me ayuda, ¿eh? O sea que, muy ¿vale? bien. Pues venga, Pues seguimos con la seguimos, formación venga, ya entonces. damos el último empujoncillo, ¿vale? Vamos a ver, pues Venga, lo que os decía, llevo 66 diapositivas, aquí hablando de la maravilla de la ecografía, ¿no? Y ya lo estáis viendo. Y yo, como soy tan entusiasta y me encanta, pues todo es maravilloso. Pero, desde luego, a ver, la honestidad es uno de mis pilares que a mí me enseñaron mis padres, así que yo tengo que ser honesta y ahora hay que hablar del otro lado de la moneda, ¿vale? Y os traigo este estudio de Andersen, que también fue una revisión sistemática de los problemas de la ecografía, o sea que, y indicaba totalmente el autor que sin una instrucción adecuada acabábamos o en un infradiagnóstico o en un sobrediagnóstico, ¿vale? Con lo cual las dos cosas, una es mala, la otra casi Guatemala, Guatepeor, ¿vale? Que algunos pocos, algunos determinados pocos, ¿no? Pues tenían una alta precisión diagnóstica, sobre todo el pulmonar, con muy poquita formación y menos riesgo potencial. Había que saber qué pocos eran esos, ¿no? Que exploraciones sistemáticas
daban menor calidad diagnóstica con más riesgo potencial y que esto tenía que ser dejado a un segundo nivel. O sea, una exploración sistemática, dejarla para otra persona, porque nos vamos a equivocar, ¿vale? Él indicaba un determinado número de exploraciones previas durante un determinado periodo formativo antes de pasar a una competencia. Había un listado, pues como el que os puse antes, al principio de la charla, en el que indicaba qué competencia, qué número había que hacer, cuántas horas, ¿vale? Que las guías, por supuesto, nos ayudan a maximizar beneficios y evitar riesgos innecesarios y que, por supuesto, recomendaban para evitar todo esto, pues exploraciones dirigidas poco, dicotómicas, sí o no, una pregunta, que yo me vaya a responder con un sí o con un no, ¿vale? Por otro lado, tenéis que tener en cuenta que la ecografía es una técnica operador dependiente. Y ahí está el quid de la cuestión. Ese es el problema, ¿vale? Y que no todas las exploraciones no es lo mismo uno que otra. Primero, ¿por dónde teníamos que empezar? Por lo primero, mi consejo, las más fáciles de realizar, las más fáciles de interpretar y con mayor impacto. Desde luego son la pulmonar y la de miembros inferiores, ¿vale? Porque son fáciles, se interpreta bien y son muy frecuentes. Hay mucha patología, hay mucho derrame, hay mucha neumonía, alto impacto. Es decir, te ayuda mucho, ¿vale? Después, pasar a compleja. Por eso es como esto, subir como una escalera. Yo me quedo en un peldaño, me afianzo bien, aprendo bien y luego voy subiendo. Y la formación tiene dos lados. Por un lado, en la práctica, que tienen que incluir las dos cosas. Una cosa es adquirir la imagen, que esa hay que hacerla con alguien a tu lado que te enseñe a cómo tienes que coger el ecógrafo, cómo te tienes que colocar, cómo tienes que venir, los truquillos que os enseñamos, ¿vale? Que normalmente los cursos teórico-prácticos, sobre todo en la práctica, lo hacemos. Y otra cosa es interpretar imágenes, porque claro, yo os puedo poner muchos vídeos, como os he puesto, y al final de 20.000 vídeos ya veis la imagen, ya no veis grises, ya sabéis lo que es la imagen, ya sabéis lo que es hipo, lo que es hipe, todo, ¿vale? Y todo hacerlo con casos clínicos y sobre todo con la tutorización. Una cosa es interpretar imagen y otra cosa es adquirirla, ¿vale? Porque, y esto ocurre, por ejemplo, mucho y es muy complicada en la ecocardio, que es lo último que tendréis que formaros, ¿eh? Que yo todavía y sigo repasando ecocardio y sigo yendo a rotar a ecocardio. ¿Por qué? Porque es fácil, son 4 planos, 4 tonterías que te tienes que aprender. Entonces, ve la imagen, es rapidísimo, súper fácil. Ahora, saca el plano, ¿eh? Saca el plano. Y sin un plano, os puedo asegurar que no interpretéis. Ya os lo digo, ¿vale? Entonces, esto es así, ¿vale? Dificultades, pues vamos a verlas. Dificultades del domicilio. Y lo pongo aquí, lo que se pueda, lo estáis viendo. Son las imágenes que me fueron haciendo. En cuclillas, sentada en una camilla, poniendo otra silla como mesa, encima de la cama descalzándome. Es que esto es lo que había, es que en el domicilio ya vosotros lo sabéis. Es que es alucinante, te tienes que adaptar a lo que haya. Por otro lado, por el profesional, porque las habilidades de explorador pues depende de su nivel de formación, de las experiencias pruebas y que cada técnica tiene una curva de aprendizaje, ¿vale? Y tiene unas propias dificultades intrínsecas. Entonces siempre tenemos que priorizar en función de nuestra capacidad diagnóstica y va a depender de la técnica, de las habilidades del explorador. ¿Esto de qué depende a su vez? De qué formación tenga, de qué experiencia tenga y de su curva de aprendizaje. Y luego importantísimo, de la prevalencia. Tenemos que ir a diagnosticar lo más frecuente, no lo raro por ahí, porque es que lo raro por ahí, no, es que me da igual. O sea, yo tengo que aprender, es más fácil que me aprenda un TEP, un derrame pleural, una neumonía, una RAO, y ya con eso voy tirando. Y ya adquiriré más cosas, luego ya lo demás, de verdad, para otro nivel, ¿vale? Poco a poco. ¿De acuerdo? Luego de nuestros equipos, vamos, yo he puesto estos dos, porque son más o menos los que tengo, sí, portable, los lleva en el bolsillo, un maletín chiquitito, pero vamos a ver. Ahora viene la segunda parte, las baterías. Se acaban las baterías, tenemos que empezar a cargar, lo tenemos que dejar cargando. La calidad de la imagen, no es lo mismo que el ecógrafo grande, os lo digo. Son buenos, muy bien, nos ayudan mucho, pero no es lo mismo que uno grande. Y ya no te digo los que tienen en los hospitales, ¿vale? Tienen menos ajustes, yo no puedo ajustar tanto la imagen, hay muchos presets, es verdad que ya vienen muchos presets y es verdad que también han metido también inteligencia artificial en algunos de ellos, pero ojo que no es los grandes, ¿vale? Y luego el paciente, vamos a ver la compresión física, un obeso transmite peor,
Pero es que un caquético le pasa lo mismo, porque a veces se van haciendo huecos y vas viendo a trozos al paciente y vas haciendo la ecografía como a trocitos de la posición del paciente. Hay pacientes que no los pueden mover, que no los pueden mover porque tienen dolor y te tienes tú que apañar como tú puedas y de su condición clínica que tenga ese paciente, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, ¿qué esperáis vosotros de todo esto? Porque de verdad que son cuestiones que yo me llevo a la formación y ahora os voy a decir por qué. Porque yo creo que el grado de satisfacción de cualquiera y para cualquier cosa, pues va a ser la diferencia entre lo que uno espera y lo que uno realmente recibe. Entonces, si uno no espera nada y recibe a nada que reciba, va a tener un nivel de satisfacción enorme. Pero si uno espera muchísimo, aunque reciba bien, el nivel de satisfacción va a ser pequeñísimo. Que por otro lado hay un montón de exceso de información. Se te mete en internet y hay cursos, miles de cursos, máster, podcast. Si yo estoy en las redes sociales solo por la ICO, yo paso. Entonces yo estoy en X, pero porque sigo a gente de ecografía y me entero y así veo cosas y vídeos y tal. Y estoy ahora en Instagram pues por lo mismo, pero no crees que es por otra cosa. Entonces, tanto un exceso de información es bueno como un déficit de la misma. ¿Qué pasa? Pues esto al final pues te lleva a eso, una soledad, frustración, a que al final lo dejes. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? ¿Por dónde empezar? A ver, yo creo que es importantísimo, importantísimo empezar por los cursos teórico-prácticos, ¿vale? Yo creo que es imprescindible, ¿vale? Entonces, una manera, pues yo creo que de una oportunidad pues para explorar, para aprender, yo creo que para crecer. A mí la ecografía me ha hecho tener ilusión, me ha hecho cambiar todo y os digo la verdad y soy sincera, yo desde el primer curso que hice fui obligada, porque en Madrid empezaron a dotar de ecógrafos a centros de salud, pero solamente a docentes. Como el nuestro era docente, nos cayó del cielo un ecógrafo. Y yo, de verdad, que es que, madre mía, qué pesadez. Y encima empezamos por ecografía abdominal. Pero no sé qué me pasó, que cuando yo vi por primera vez la vesícula y fui capaz de hacerlo yo sola, o sea, aquello cambió mi mente, no sé por qué. Y entonces lo que hice fue, pues nada más llegar al centro de salud, cogerme los apuntes, coger a una de las administrativas y ponerme a hacer ecografía. Entonces al principio practicaba pues el modelo. Luego ya los pacientes que acababan de hacerle una ecografía, se lo decía, se lo pedía y ellos se prestaban voluntarios. Y luego ya pues ya me lancé, ¿no? Luego más tarde lo que os recomiendo es que hagáis rotaciones, sobre todo por esos servicios que utilizan la ecografía clínica. Hay urgencias, los de digestivo, medicina interna, familia que también haga, ¿de acuerdo? Y luego, pues, tiraros a la piscina y empezar siempre, siempre, siempre por lo sencillo, con las preguntas dicotómicas. Pero, ¿qué problema tenemos? Pues mira, yo es que soy para esto muy visual. Entonces, esto es Alicia, empieza a crecer y está ahí metida en esta habitación y se le está haciendo la habitación cada vez más pequeña. Y hay que salir de ahí, hay que salir del paso 1 y 2 para pasar al 3. Hacerla tú solo. Pero claro, aquí empezamos a estar solos y, y cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú te llevas el ecógrafo al domicilio, porque es que me lo habéis contado, o sea, vuestros compañeros a los que yo he dado curso, en el segundo curso de práctica que yo pregunto, me lo habéis contado y os sentí así, perdido, estás en mitad de un océano, llegas con el ecógrafo, con toda tu ilusión para ver si vas a ver algo. El paciente le has creado una expectativa terrible, a la familia igual, todos mirándote, tú no sabes qué hacer, ya no sabes dónde se enciende, dónde era el botón, cómo se mejoraba la ganancia, dónde era, dónde me tenía que colocar. Yo no tengo tiempo, si es que es que pierdo el tiempo. Ya, no hay que perder el tiempo. O sea, es que al final lo acaba ganando. Pero hay que romper ese miedo. Yo ya sé que es difícil. O sea, yo no sé por qué yo lo rompí. No lo sé. Y mira que me lo he preguntado veces. Y mira que doy curso. Y mira que quisiera llegar a un momento en el que os pudiera explicar de verdad qué hay que hacer para romper esto. Pero lo único es intentar empezar por lo más fácil y con la pregunta dicotómica, ¿vale? Solamente eso. E intentar siempre consultar con otros compañeros, las rotaciones, intentar evaluar el proceso y luego evitar los obstáculos, intentar pelearse con nuestros miedos, la incertidumbre.
Siempre es que nunca tengo tiempo, es que nunca tengo tiempo, pero si veis todo lo que se gana, lo estáis viendo lo que se gana, entonces hay que intentar superar eso y yo creo que es importante, ¿no? Entonces yo ahora, la pregunta era por dónde empezar. Bueno, vuelvo a ese artículo, lo pongo aquí, este artículo, veis cuánta curva, pues te das cuenta que a lo mejor es por la pulmonar, ¿vale? Es la pulmonar y la TEP, la trombosis venosa profunda, que de hecho es lo que hacen los R1 de rayos, lo primero que hacen son las ecografías de miembros inferiores. Luego ya de abdomen, pues una RAO, ver si hay hidronefrosis o no, una ascitis, eco marcada y poco más, ¿eh? Y poco más. Entonces, ahora lo que estoy haciendo yo con esta nueva residente, porque todo esto es que me está generando a mí también muchas dudas, la preparación de esta charla, las dudas de preparar los residentes y los rotantes, pues era por dónde empezar. Entonces, estoy practicando ahora que lo he puesto en marcha y más tarde o más temprano luego me preguntaréis, no lo sé, dentro de unos meses a ver qué ha pasado con todo esto. A esta residente en concreto lo que hago es que le doy 4 pinceladas. Entonces, no hago como hace todo el mundo una clase entera de artefactos, por ejemplo. No, le explico. Lo negro es agua, lo blanco es fibrina, colágeno y calcio, lo demás en medio, pues una mezcla. Y le doy una pincelada de lo que es una ecopulmonar, pero 4 cosas, 4 cosas. Y con eso le digo, bueno, pues ahora tú vas a ver a este paciente tú sola. Bueno, 4 cosas y también la exploración, como hay que hacer la exploración, ¿no? Yo vete al paciente. Entonces siempre los dejo solos. Yo luego voy y reviso y luego corrijo. ¿Para qué? Para que se enfrenten al miedo, a lo que es saber estar solo, a lo que es la cosa de que el paciente a ver qué expectativa tiene, a ver esta cómo me lo hace, ¿no? Y entonces eso hace que tú saques otras herramientas por ahí internas tuyas. Y solamente le digo pregunta dicotómica. Quiero que en este paciente me averigüe si tiene neumonía o no la tiene. Oye, no sabéis cómo está aprendiendo esta chica. Me está resultando. Entonces, lo que estamos haciendo son PowerPoint como para Dummy. O sea, es como, primero voy a hacer una presentación súper básica, básica, básica. Luego haré Dummy 1, luego vamos a hacer nivel 2 y luego nivel 3. Es decir, que cada nivel voy a ir metiendo más información, más formación. Pero ya con el 1, básico, 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 pues que tú puedas hacer si tiene una RAO, si tiene un test o si tiene una neumonía, ¿vale? Y bueno, ya os iré contando a ver qué tal me está resultando eso, porque yo creo que algo de esto tenemos que cambiar los cursos. Creo que hay que cambiarlo. Es verdad que los cursos nos pagan lo que nos pagan, queremos meter toda la información, queremos darosla todo, y yo creo que lo que hacemos es que la gente huye. Huye porque es que, claro, de golpe estamos todo el día hablando de cosas, e imágenes y tal, y claro, volvemos a la gente loca. Y por ahí va la idea. Esa es la idea mía. A ver, en unos meses os contaré cómo he ido, ¿vale? Consejo, por lo que os decía, afianzarse en una técnica e incorporando conocimiento poco a poco, siempre huir de esto. Y si le hago una eco a ver qué veo, ni se os ocurra, ni se os ocurra. Y luego, pues eso, la frase esta de que quien no ve lo que busca es que nunca va a ver lo que encuentra. Entonces, por favor, pregunta dicotómica y huir de esto. Y bueno, ¿registrarlo en la historia clínica? Sí, sí, ¿por qué no? Yo siempre lo registro, igual que registro mi ocultación. De hecho, bueno, nosotros tenemos una plantilla para que te resulte más fácil, pero yo tengo ya mis plantillas preparadas. Entonces yo ya tengo y lo pongo así, ecografía clínica, abdominal, ta, ecografía clínica pulmonar, pues en línea, patrón de línea A, deslizamiento pleural, no derrame, no condensaciones si es normal, si no es normal o normal. Si es algo, pues imagen de condensación compatible con neumonía. Fuera, ya está. Hay que ponerla, hay que registrarla. Y a mí me gusta el programa que tenemos de registro porque también me puedo sacar estadísticas y así veo el número que se hacen en domicilio, cuántas se hacen, si se ha tenido que derivar o no. O sea que también te ayuda a saber qué es lo que estás haciendo. ¿Vale? Y bueno, esto de puntos clave, pues repetir más lo mismo. Y yo creo que si queréis, pues ya me hacéis alguna pregunta que queráis, porque he repetido más lo mismo, que bueno, hasta aquí
lo que os he ido diciendo, que esto es pues la punta del iceberg, que es que empezáis y es un no parar. O sea, yo os digo que es un no parar. Yo hago hasta ecografía ocular y veo mejor un desprendimiento de retina con un ecógrafo que con un oftalmoscopio. O sea, ya os lo digo. O sea, y las hemos diagnosticado, ¿eh? O sea, y esto es suma y sigue. O sea, yo ya hago una cosa, ya otra, ya otra. Hasta ahora también hacemos ecografía para la sospecha de un SAO, o sea, ya no os cuento más, ¿vale? O sea que, y bueno, pues también que esto lo usa mucho mi compi, que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo, o sea, esto es de perogrullo, ¿vale? Y nada, pues me vais contando alguna cosilla, sí, muy buena experiencia. Nosotros también hemos disfrutado la sesión, Nieves. Muchísimas gracias. Gracias a Y todas las personas que... Sí, que dime. si necesitáis cualquier cosa, bueno, que ahí tenéis mi email y si veis que no contesto, por favor, mandarme otro porque yo es que soy súper despistada, pero contesto, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todas las personas que os habéis Nada, conectado y muchísimas gracias a ti, Nieves. De verdad que ha pues sido nada. muy motivadora. Muchas gracias. Un saludo Hasta para luego. todos y hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego, Chao. Miguel. Dios.